Vamos a hablar de dos herramientas de estadística descriptiva gráficas. La primera son los denominados diagramas de dispersión. En un diagrama de dispersión se representa una variable respuesta de un proceso de experimento en función de una variable de entrada. Como pueden ver, esto es una representación bastante simple de un conjunto de datos. Hay que tener en cuenta dos diferencias fundamentales entre este tipo de representación estadística y las gráficas convencionales, donde tenemos una función que depende de una variable determinada. La primera es que una variable respuesta en estos gráficos no equivale a una variable dependiente. Asimismo, una variable de entrada no equivale a una variable independiente. La segunda que tenemos que tener en cuenta, la segunda diferencia, es que encontrar una correlación en este tipo de diagramas no equivale a encontrar una relación entre causa y efecto. Es decir, el que yo tenga cualquier tipo de correlación en un diagrama de dispersión no implica que la variable respuesta o que el comportamiento de la variable respuesta se explique por las variaciones de la variable de entrada. Para ello, habría que indagar sobre las razones fundamentales del comportamiento observado desde el punto de vista para el ingeniero químico de la fisicoquímica y leyes de la termodinámica, cinética, entre otras. El segundo tipo de representación gráfica que es útil para el análisis de datos estadísticos y el diseño de experimentos son los diagramas de caja y bigotes. Los diagramas de caja y bigote son representaciones de la clasificación que se hace de un grupo de datos en cuartiles y la determinación de algún tipo de máximo o mínimo de la serie de datos. A diferencia del diagrama de dispersión, aquí tenemos en el eje Y la variable respuesta, pero representada en términos de los cuartiles y los máximos y mínimos de los que hablamos anteriormente, y en el eje X una serie de categorías de la variable de entrada. Estas categorías, por ejemplo, pueden ser número de muestra o tipo de muestra, entre otras. ¿Cómo es un diagrama de caja y bigotes? Como lo pueden ver en este gráfico, un diagrama de caja y bigotes es una figura tipo caja en el centro que representa la mediana del conjunto de datos, que es la línea central que se ve aquí, el límite del primer cuartil de los datos, siendo el primer cuartil aquel que captura el 25% del total de los datos que se tienen, el límite del cuartil número 3 de los datos, siendo este el que captura el 75% del total de los datos de la serie, y un máximo o un mínimo. El cálculo de los máximos y mínimos se puede hacer por dos métodos principales. El método más sencillo consiste en simplemente designar estos bigotes con el valor máximo de la serie de datos y el valor mínimo de la serie de datos. Sin embargo, esto no representa una mayor utilidad desde el punto de vista del análisis de datos. La mayor utilidad de este tipo de diagramas en el sentido de designar un máximo y un mínimo a través de una relación establecida es la posible detección de datos atípicos. Siendo así, uno tiene unos criterios de determinación de datos atípicos. Aquí podemos escribir datos atípicos. Entonces, existen dos criterios arbitrarios ambos para describir estos datos atípicos. Uno se denomina como el criterio para determinar atípicos leves y el otro para determinar atípicos extremos. El criterio para determinar un atípico leve depende del cuartil en el que yo me encuentre. Si es un atípico leve inferior, es decir, que se encuentra en la parte inferior de la serie de datos, la condición que se usa para saber si el dato o datos son atípicos es tomar el límite del primer cuartil de la serie, es decir, el valor Q1, y a ese Q1 restarle 1.5 veces el denominado rango intercuartil. Rango intercuartil, que es igual
a la diferencia entre el valor del límite del cuartil 3 y el cuartil 1. Uno notará que esa diferencia en realidad es lo mismo que el ancho de las cajas del diagrama de caja y bigotes. Para detectar un atípico leve superior, es decir, que se encuentre por encima de los valores normales, considerados normales en la serie de datos, entonces lo que se hará es tomar el cuartil 3, sumarle 1.5 veces el valor del rango intercuartil y todo valor que sobrepase este límite, que se marcará como el bigote superior del diagrama de caja y bigotes, será considerado como un dato atípico. Cuando se habla de valores atípicos extremos, lo que cambia es el factor por el cual se multiplica el rango intercuartil en las relaciones antes explicadas. Antes utilizábamos un valor de 1.5, mientras que ahora utilizaremos un valor de 3. No existe ninguna justificación teórica para estos valores. Estos se han definido por común acuerdo de la comunidad de estadísticos. Por lo tanto, debemos aclarar que estos criterios terminan siendo arbitrarios.